Esta semana, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación para Venezuela de hasta 1.000.000% para finales de este año y comparó la situación en este país con la que vivió Alemania en 1923 o Zimbabue a finales del año 2000. Ante esta situación, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una serie de medidas, entre ellas la eliminación de 5 ceros al bolívar y un nuevo cono monetario que entrará en vigor el próximo mes. En entrevista con Radio Educación, el periodista Pedro García Otero, director de Noticiero Digital, analiza las causas de esta hiperinflación, las ventajas y desventajas de la reconversión monetaria, así como las perspectivas para la economía venezolana. Creo que se llegó por la vía habitual, pues en la medida en que el 90%, según se estima, 90% del gasto del Estado es financiado con dinero inorgánico del Banco Central por la sencilla razón de que tú creaste un Estado que tiene a lo mejor, no sé, 6, 7 millones de personas trabajando para él, no se sabe, que tienes además un presidente que tira bonos vacíos para todo el que quiera, llegas a eso. Y lo peor es que yo creo que junto con Zimbabue, con la hiperinflación de Zimbabue en el año 2000, este es el único caso de hiperinflación que el gobierno del país que está sufriendo la hiperinflación no está interesado en controlar. Creo que no entienden lo que se está generando en la calle, creo que el gobierno de Nicolás Maduro no entiende lo que se está generando en la calle. El nivel de descontento que hay es realmente terrible en Venezuela, y el nivel de pobreza también. O sea, para el año pasado la pobreza se estimaba en 87% y la pobreza crítica casi en 60%. Y la hiperinflación es un diluyente social, o sea, la hiperinflación rompe todos los esquemas del contrato social. Entonces creo que como alguien en el gobierno está pensando finalmente en eso, esta semana se anunciaron unas medidas, pero no sé cómo definirlas, salvo decir que es muy poco, muy tarde, pues. Entonces, la hiperinflación sigue su ritmo, pues. Y a mí me preguntas cómo es una hiperinflación de 1.000.000% y yo no tengo la menor idea. Sí te puedo decir que en este mismo momento los precios están cambiando sobre una base diaria en alrededor de 3%. El índice de precios está cambiando en una base diaria alrededor de 3%, y eso da una hiperinflación de aproximadamente 46.000% a final de año. Si se mantiene así, de mantenerse así, el problema es que la hiperinflación es exponencial. Entonces, va alimentándose a sí misma como un efecto bola de nieve, o lo que llaman una progresión geométrica, y a final de año podría estar a niveles de 10% diario, y 10% diario es aproximadamente 1.000.000%. Pedro, el presidente Maduro anuncia como medida eliminar 5 ceros. ¿Esta medida es una solución real a la crisis o solo es una medida práctica para la realización de transacciones? Yo creo que esa medida, así como está sola, no es más que maquillaje, pues no es más que... De hecho, la conversión la hizo la gente en la calle, ya no la hizo con 5 ceros, la hizo con 6. Lo que pasa es que políticamente Maduro prefiere hacerla con 5 ceros por una razón muy sencilla, porque con 5 ceros el sueldo de un venezolano a partir del 20 de agosto será de 50 bolívares soberanos, y el término casi parece un chiste, y no de 5 bolívares soberanos. Pero para ponerte en contexto, 5 bolívares soberanos no es que solo son menos de $2, sino que realmente son menos de $2. O sea, digo, no solo son menos de $2 nominalmente, son también menos de $2 en poder de compra. Una lata de atún en Venezuela cuesta 5 millones de bolívares, lo que equivaldría a unos 50 bolívares soberanos. Es decir, con una lata de atún tú te gastaste tu sueldo mínimo. Te digo más, Maduro anunció unos sueldos de militares hace 3 semanas, porque eso sí le interesa, mantener a los militares relativamente tranquilos en medio de este caos, y el sueldo militar está en alrededor de 200 sueldos mínimos. Cuando tú dices un sueldo de un militar son 200 sueldos mínimos, eso lo que te quiere decir no es que el militar gane mucho, lo que te quiere decir es que el sueldo mínimo no tiene ningún poder de compra. Y como en Venezuela hay 30 protestas diarias, y por ejemplo los trabajadores de hospitales, los médicos, las enfermeras, etcétera, están protestando por un salario, bueno, los médicos y las enfermeras empezaron a decir, nosotros queremos sueldos como los de los militares. Realmente el panorama social está muy complicado.
Pedro, si no se corrigen los problemas de fondo, ¿qué plazo de vida útil tendrá este nuevo cono monetario? Bueno, dicen que para agosto de 2019 habría que quitarle otros 5 ceros. Eso no lo digo yo, lo dice Alejandro Grisanti, uno de los economistas más respetados de este país. En agosto de 2019, es decir, dentro de un año, porque el nuevo cono se implementaría a partir del 20 de agosto, habría que quitarle otros 5 ceros. Yo te voy a poner un ejemplo de mi vida cotidiana, un ejemplo que me pasó la semana pasada. Tuve que comprar una batería para el auto. Esa batería la había comprado yo exactamente hacía 3 años en 3.600 bolívares. Este año me costó 22 millones de bolívares. Bueno, así están los precios. Algo que costaba, no sé, en diciembre, por ejemplo, un café costaba 700 bolívares. Hoy cuesta 1.800.000. Así están todos los precios. O sea, los precios suben, se llenan, se inflan de puros ceros vacíos. El presidente anuncia, le voy a dar un bono de 9 millones, ahora el bono no va a ser de 9 millones, sino va a ser de 10 millones. 10 millones de bolívares, son 2 pollos. Eso no resuelve a nadie, pero el gobierno se siente cómodo con la ilusión monetaria, engañando a la gente con la ilusión monetaria. Eso es lo que está pasando. Pedro, hay otro dato igual de preocupante que la inflación, el descenso del crecimiento al menos 18% en un país que ya lleva 5 años en recesión. Sí, es el 5º año en recesión y la economía venezolana, lamentablemente, de seguir así, en 2019 será solo 40% de la economía que teníamos cuando Maduro llegó al poder. Es muy preocupante y uno lo siente. Venezuela es un país fantasma hoy, Elsa. Venezuela es un país... El tráfico caraqueño, que era uno de las cosas más distintivas de esta ciudad, como Ciudad de México, pues. Tú imagínate a Ciudad de México sin tráfico. Bueno, Caracas hoy es una ciudad sin tráfico. Caracas hoy es una ciudad llena de aire, una ciudad de vacíos. Tú vas a los restaurantes, están vacíos, vas a los supermercados, están vacíos, vas a los cines, están vacíos, vas a todos lados, todo está vacío, las autopistas están vacías. O sea, es un país fantasma, ¿sabes? Yo fui al aeropuerto hace 2-3 meses a recibir a mi hija, y el aeropuerto internacional está recibiendo menos de 20 vuelos diarios. O sea, cuando yo estaba en ese aeropuerto, mi sensación era la de Chernóbil. O sea, yo me sentía literalmente en Chernóbil, Ucrania. O sea, el pueblo, la ciudad fantasma por la explosión del reactor nuclear en 1986. Así se siente uno en Venezuela en este momento. Y eso es gráficamente la explicación de la caída del PIB. Te puedo decir, por ejemplo, Venezuela está produciendo el petróleo que producía en 1950. Venezuela está generando la electricidad que generaba en 1950. O sea, estos tipos nos han retrocedido 70 años, pero hay que decir algo más. Hace 70 años la población venezolana era la 10ª parte de la que nominalmente es hoy, porque Venezuela nominalmente tiene 30 millones de habitantes, pero yo estoy convencido de que eso es una gran ficción, que Venezuela hoy no pasa de 25 millones de habitantes, que hay 5 millones de venezolanos que han huido del país. Las cifras hablan de 3, pero esos son los 3 que salieron oficialmente con papeles. Luego están todos los que salieron sin papeles. Y acuérdate que Venezuela fue una nación de inmigrantes durante la mayor parte de su historia. Entonces hay mucha gente que tiene doble nacionalidad, venezolano-colombiana, venezolano-europea, venezolano estadounidense, venezolano-argentina, venezolano-chilena, y que sencillamente se va para su país, agarra su pasaporte de su otra nacionalidad y se va para su otro país, y de eso no queda registro en ninguna parte. ¿Por qué Maduro anuncia incrementos a los salarios, anuncia nuevas medidas económicas, anuncia reconversión monetaria y nada funciona, nada frena la crisis? Porque, Elsa, no quieren tomar la medida que tienen que tomar. O sea, ellos llegaron a la pared del comunismo. Fíjate que ahora están medio tímidamente diciendo que hay que revertir el control de cambio, que hay que revertir los controles de precios, etcétera, pero no quieren tomar la medida fundamental que hay que tomar, Elsa, que es tener disciplina del gasto público. O sea, los países latinoamericanos entendieron por el camino difícil, porque todo esto, esta historia la vivió Perú en los 80, la vivió Argentina en los 80, la vivió México a comienzos de los 80, no tan grave, pero la vivió, que la disciplina fiscal es inevitable si tú quieres tener una economía, digamos, viable. O sea, sin disciplina fiscal no hay nada. Y estos tipos construyeron su régimen a punta de populismo y a punta de indisciplina fiscal. Entonces, mientras no se corrija eso, bueno, además a punta de endeudamiento, fueron unos salvajes endeudándose. Cuando ya no se pudieron endeudar más por el Estado, se empezaron a endeudar por PDVSA, y eso quebró a PDVSA también.
cuando ya no pudieron endeudarse más ni por el Estado ni por PDVSA, recurrieron al financiamiento inorgánico de la economía, y es lo que nos tienen aquí. Entonces hoy somos, Elsa, entramos en la clasificación de país pobre y altamente endeudado, porque yo calculo que la deuda de Venezuela en relación con su Producto Interno Bruto actual debe ser como 300%, una cifra monstruosa, es una cifra impagable en los términos actuales. Claro, también uno tiene que decir que con un programa económico medianamente coherente, que no lo puede hacer esta gente, porque esta gente ya carece absolutamente de credibilidad ante ningún agente económico, el PIB venezolano puede retornar a sus niveles, digamos, pre-crisis, a sus niveles de 2013, muy rápidamente, en 2-3 años, con un programa que inspire confianza, que permita la inversión extranjera, que permita el regreso de los capitales, puede recuperarse muy rápidamente, pero obviamente eso no lo puede hacer Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, primero, ni sabe, segundo, ni entiende, y tercero, ni quiere. O sea, yo creo que esas son las 3 características de Nicolás Maduro, que es un tipo realmente, y me van a perdonar porque es llevar esto al terreno de lo particular, pero Nicolás Maduro es un hombre muy ignorante, y además es un tipo que tiene mucho miedo, está muy asustado porque sabe que todo lo que ha hecho indefectiblemente lo lleva a las puertas de la cárcel, y que cuando no tenga el poder va a ser un hombre que o va a estar fugitivo o va a estar preso. Entonces, bueno, eso es un acicate muy poderoso para no cambiar el statu quo de las cosas. En este sentido, Pedro, ¿qué papel ha jugado en este desastre económico la corrupción? Un papel importantísimo, fundamental. La corrupción es, pero la corrupción será el resultado inevitable de esto, porque cuando tú creas un sistema económico en el cual tú controlas todo y se lo repartes todo a tus amigotes, porque solo confías en ellos, en el cual no crees en la iniciativa privada. O sea, en Venezuela desapareció, por ejemplo, la palabra licitación del Estado, o sea, no hay licitaciones desde el Estado, todo se lo dieron siempre a los amigos, no te estoy hablando ahora, desde hace 15 años, pero claro, mientras estaba la intoxicación petrolera, la intoxicación de petrodólares, eso parecía muy chévere, pero cuando se terminó la intoxicación de petrodólares, bueno, es como cuando baja la marea, mientras la marea está alta, tú no sabes quién está desnudo, cuando baja la marea se ve quién está desnudo, y Venezuela estaba desnuda, y esto se advirtió, esto, hay gente como yo llevo más, yo no quiero ponerme como ejemplo, pero gente como yo, muchos economistas, muchos politólogos, muchos sociólogos, advirtieron por más de 10 años que hacia allá íbamos, y se nos tildaba de profetas del desastre. Bueno, y aquí estamos en una crisis como la que ya vivió toda Latinoamérica, pero con esteroides y a destiempo de la historia. Sí, bueno, uno tiene la percepción de que cuando las cosas llegan a este nivel, normalmente los cambios políticos se desencadenan, y de hecho empiezan a haber quiebres a lo interno del propio chavismo. Lamentablemente el gobierno en algo ha sido muy eficiente, que es en el descabezamiento de la oposición. La oposición venezolana está hoy casi completa o presa o en el exilio o inhabilitada, o sea, en el exilio interior. Entonces, en eso se han sido muy eficientes, y todo eso con la tutoría del gobierno cubano, algo que estamos viendo también en Nicaragua en este momento. Escuchábamos al periodista venezolano Pedro García Otero en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz. García Otero es director del portal Noticiero Digital, conductor del noticiario Titulares de la Mañana en Radio Caracas Radio y colaborador en Panam Post y La Voz de Galicia.